Ten el Señor, timón ahora. Y señor avísame tú presidente, porque yo no veo quiénes están pidiendo la palabra después. sí, señor presidente, están invitados el señor José Ignacio Escobar, que es gerente general de Acciona Chile, y desde España está conectada ya la señora Belén Linares, quien es directora de innovación de energía de Acciona. Esta reunión se marca dentro del plan desarrollado por la Comisión Futuro en conjunto con la Comisión de Energía sobre el desarrollo del hidrógeno en Chile. Y el señor José Ignacio Escobar nos va a hacer una exposición sobre el desarrollo y construcción de plantas de hidrógeno que está llevando a cabo su firma. Si usted le tiene que dar la palabra, señor presidente. Bueno, pero mira, primero hacer una pequeña introducción. Esta comisión, desde el año 2011, viene impulsando la iniciativa de la energía solar y el hidrógeno como fundamentales y principales fuentes de energía del siglo XXI. De hecho, el 2011 nosotros ya trajimos a expertos internacionales a hablar de hidrógeno cuando nadie hablaba, ni en Chile ni en el mundo. Y nosotros tenemos la convicción de que Chile tiene dos fuentes energéticas que son únicas en el planeta, que son la energía solar en el norte y la energía eólica en la Patagonia. Pero que esas fuentes de energía tienen un valor si tienen agregación de valor tecnológico, que es el hidrógeno. Y el hidrógeno es un combustible que primero al quemarse su residuo es agua y que tiene un poder calorífico muy importante y que al mismo tiempo se puede usar en términos de combustión y se puede usar para generar en una pila electricidad. Chile tiene un potencial minero gigantesco en el norte y al mismo tiempo tiene energía solar y por lo tanto nosotros somos partidarios que desde ya empecemos a desarrollar pilotos para que todo el transporte de camiones pesados se haga con sistemas duales, con un componente importante de hidrógeno, que lo que hemos visto puede llegar hasta un 80% y 20% de diésel. Y en la idea de ir reemplazando totalmente el diésel del transporte público progresivamente hasta llegar al transporte público y llegar a los autos, que en Santiago tendría un beneficio muy impactante en términos de disminuir el PM2.5, que está producido o es responsable fundamentalmente en la región metropolitana por los autos y el transporte público. Pero también nosotros somos partidarios de que esto tenga un uso industrial, que vaya reemplazando progresivamente toda la generación de energía con fósiles, de energía eléctrica, con centrales térmicas de distintos tamaños sean reemplazadas por hidrógeno. Y al mismo tiempo empecemos a desarrollar con las universidades programas para generar el uso de hidrógeno para el reemplazo del consumo de leña que está afectando desde el punto de vista de contaminación dramáticamente a ciudades como Coyhaique particularmente o Temuco, toda la ciudad del sur. Y ahí el potencial de energía eólica se podría usar como un componente de hidrógeno. El hidrógeno va a ser seguramente la energía del futuro y Chile deberá ser líder mundial en esta materia y debiera ser líder mundial en el tema de la generación de energía renovable. Los nichos que nosotros tenemos más potentes son solar y eólica y debiéramos formar capital humano y todo el chasis y todo el ecosistema, porque este es un ecosistema para lograr justamente ser líderes en esto y hacer alianza tal vez con otros países que están en esta misma línea, como son Marruecos, Arabia Saudita, Bahrein, o como en Latinoamérica están o debieran estar en la misma línea países como Perú y Argentina, que tienen, no tanto como Chile, pero también tienen ciertas potencialidades. Yo creo que aquí hay un nicho de reconversión económica, de reactivación económica. El hidrógeno y la energía solar y energía eólica pueden ser para Chile en el siglo XXI lo que fue en su momento el salitre y el cobre, pero tal vez de una manera mucho más interesante. Entonces, ¿cuál es la idea? De proponer una política y que nosotros vayamos generando las bases de instrumentos de política legislativa que vayan avanzando en esa dirección. Y nos parece muy importante que además el gobierno, yo he tenido, y la comisión ha tenido muchas conversaciones con el presidente Piñera por este tema. Yo creo que el presidente Piñera ha sido un gran entusiasta, yo quiero reconocer eso, y el Ejecutivo creó una comisión de hidrógeno. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es complementar eso con una comisión especial en torno a la Comisión del Futuro y la Comisión de Energía, para que justamente podamos ir complementando, proponiendo iniciativas, y tenemos un consorcio de científicos que agrupa casi todas las universidades que tienen pertinencia a la materia, más otros actores interesados, más el Ejecutivo, y evidentemente nosotros queremos incorporar también a las empresas privadas, sean nacionales o internacionales, que tengan aportes que hacer. En ese sentido, así como la semana pasada estuvo representante en él,
Hoy día está Juan Ignacio Escobar, que viene de Acciones, y nos parece muy importante porque creo que también este es un mundo que no solamente se va a desarrollar desde el Estado tiene que tener un rol, porque los grandes avances en Estados Unidos, en China, en Corea del Sur se han hecho desde políticas desde el Estado que han generado los incentivos para desarrollar áreas estratégicas. Aquí lo mismo, pero evidentemente los privados y las universidades y los mundos científicos van a ser fundamentales. No sé, ese es el contexto de esta reunión y yo quiero, no sé si le damos la palabra, están todos de acuerdo a Juan Ignacio, a José Ignacio, y después podemos hacer comentarios cómo seguir en esta conversación. Así que, José Ignacio, es el contexto que estamos, creamos una comisión especial, participaron más de 25 científicos, académicos, están representadas casi todas las universidades o los interesados en esta materia, y la idea es también incorporar a todos los que tengan algo que aportar, y ojalá que a futuro las empresas cuando vengan a Chile vengan con la disposición de hacer transferencias tecnológicas, porque nosotros queremos en esto ser protagonistas y no meros observadores o menos consumidores de tecnología, y queremos tener un rol fundamental y un rol protagónico en esta materia. Te damos la palabra. Muchísimas gracias, señor Villardi, y bueno, a todos los honorables presentes. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que me entusiasma muchísimo esta oportunidad de exponer nuestra experiencia con hidrógeno verde. Muchos de los senadores y las senadoras que están acá, la verdad es que han sido, tal como usted dice, senador, han creído, ¿cierto?, en el potencial de las energías renovables en Chile, y esta discusión que ha comenzado hace muy poco tiempo respecto al hidrógeno, ¿cierto?, y en particular el rol del hidrógeno verde que puede tener en el desarrollo social y económico del país y la creación de capital humano, abre tremenda oportunidad, y fue una discusión muy similar a la que tuvimos probablemente hace unos 10 años, un poquito más, cuando estábamos discutiendo las energías renovables, ¿cierto? Frente a mucho escepticismo, muchas dudas, la verdad es que finalmente creo que el resultado de las políticas públicas que en ese momento se implementaron para promocionar las energías no convencionales, la verdad es que yo creo que hoy en día los frutos de ese trabajo, sin duda que son un orgullo para todos los que estamos hoy en día en la industria, y para haber logrado, yo creo que no solamente los objetivos planteados en ese momento, sino que incluso haber acelerado las metas respecto a la penetración de energías renovables y el tremendo impulso que eso le ha dado a nuestro país. Así que yo creo que esta discusión del hidrógeno es muy atingente, es un momento histórico en el mundo donde el desarrollo del hidrógeno tiene que jugar un rol muy clave, y creo que ahí Chile tiene muchísimo que decir por el potencial que tenemos. Tengo una presentación, presidente, la comparto entonces, Julio. Compártela nomás, Jaime, José. A ver. ¿La están viendo ahí? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Primero el disclaimer, la presentación, una presentación que teníamos preparada hace muy poco en inglés y por la premura del tiempo no alcanzamos a traducirla. De todas formas, yo lógicamente la voy a presentar en español. Está a disposición de la secretaria de la comisión para que tengan como referencia. También me acompaña vía telefónica Belén Linares, que es la directora de innovación de Acción Energía, así que cualquier detalle adicional ella puede complementarlo desde España, donde estoy hoy en día viajando camino a Pamplona. Bueno, lo primero que Buenas tardes a todos. Hola. Lo primero, cierto, yo creo que es importante un breve repaso del contexto, cierto, del hidrógeno en el mundo y cuál es el rol que nosotros vemos que está jugando en esta transición energética. Lo primero, cierto, es que obviamente la descarbonización de la economía y de las industrias, cierto, que componen la economía de un país, está creando oportunidades tremendas para poder desarrollar el hidrógeno de bajas emisiones, el hidrógeno cero emisiones, que va mucho más allá, tal como lo decía el señor Villardi, de los usos que se están dando actualmente. Aquí nosotros mencionamos 4 vectores que creemos que son vectores tremendamente importantes. El primero es el vector de una industria, ¿cierto?, baja en emisiones, algo tan necesario para Chile, ¿cierto? Estamos en un proceso que muchas industrias están, por un lado, electrificándose a través de energías renovables, pero también procesos que no pueden ser electrificados, refinerías, fertilizadores, comida, metalurgia, requieren en muchos casos de hidrógeno que puede ser provisto a través de hidrógeno limpio. Aplicaciones finales, nuevas, por ejemplo, la movilidad. Creemos que el hidrógeno puede jugar un rol muy importante, sobre todo en la movilidad de alta disposición, en la movilidad de alta potencia. Transporte marítimo, transporte aéreo, camiones mineros, por ejemplo, trenes, etcétera. Creemos que ahí pueden una complementación muy importante con lo que es el transporte propiamente eléctrico con baterías de litio, que está orientado más al uso individual, cierto, particular, residencial. La calefacción domiciliaria o industrial, muy importante también, donde puede jugar el rol, como veremos más adelante, el hidrógeno.
la cogeneración y nuevos procesos industriales que pueden ir apareciendo en la medida que las oportunidades y que el coste del hidrógeno también vaya bajando. El vector energético, sin duda muy importante. No olvidemos que estamos en plena transición energética en nuestro país y en el mundo, y el hidrógeno tiene un rol importante que jugar. En particular, el transporte y el almacenamiento de hidrógeno es muy importante y básicamente nos permite, por ejemplo, tener gas renovable mediante la inyección y la mezcla del hidrógeno con gas natural, por ejemplo, podemos obtener, utilizando la misma infraestructura actual de redes de gas, podemos ir poco a poco limpiando ese componente a través de la introducción y la inyección de hidrógeno, y también a través del uso del hidrógeno para combustibles líquidos. Y finalmente, para el sistema eléctrico en particular, nuevamente el hidrógeno puede jugar un rol fundamental en esta transición energética para poder acelerarla. Y como muchos de ustedes saben, estamos todos empujando por una descarbonización acelerada de nuestra matriz, y es ahí donde el hidrógeno juega un rol muy importante, básicamente con dos aspectos fundamentales. Primero, el storage. El hidrógeno, a diferencia del litio, se puede almacenar por largos periodos de tiempo sin perder capacidad, por sus características químicas, distinto al litio, y por lo tanto tú puedes tener almacenamiento interanual, como por ejemplo no podría evitar sequías a través del almacenamiento de hidrógeno, a diferencia del litio, que está orientado más que nada a corregir las fluctuaciones y a las volatilidades intradiarias de los sistemas eléctricos. Y segundo, también para aplicaciones aisladas. No olvidemos que una parte todavía relevante de Chile está desconectada del gran sistema interconectado central, a través ya sea de los sistemas medianos, pequeños, o incluso también en comunidades aisladas donde el hidrógeno puede también apoyar mucho el desarrollo y la descarbonización de las zonas aisladas. Estaba pensando, por ejemplo, en el Chile insular, que todavía dependen más de un 90% de combustibles fósiles para funcionar, a pesar de que tienen fenomenales características de recursos naturales, siguen en la mayoría de los casos utilizando diésel como principal insumo de electrificación. Si esto lo vemos a nivel de Europa, por ejemplo, que es lo que se ha visto, ahí está más o menos como hoy en día, hacia el 2017, está la matriz en cada una de las industrias que hemos seleccionado: transporte, residencial, servicios, industria general y agricultura, cada uno de los usos distintos de tipos de combustible. Como se ve todavía, los principales combustibles siguen siendo fósiles, lamentablemente, gas, derivados del petróleo y carbón, siguen ocupando porcentajes muy relevantes de las matrices. Esto no es ajeno a Chile. En Chile todavía tenemos una altísima dependencia energética, no solamente eléctrica, de combustibles fósiles, y por lo tanto, si bien la carrera por descarbonizar y la carrera por limpiar las matrices energéticas de los distintos países ya comenzó, ya ha tomado un ritmo acelerado, todavía el espacio que queda para poder seguir descarbonizando es enorme, enorme. Y principalmente porque la electricidad no resuelve todos los problemas. Tenemos que buscar otro tipo de energéticos que permitan descarbonizar las distintas industrias, y aquí vemos que todavía en muchas de ellas el desafío es muy grande. ¿Cuáles son las proyecciones del hidrógeno que puede jugar el rol en esta descarbonización? Históricamente, básicamente, el hidrógeno ha tenido dos grandes aplicaciones. La primera es la producción de amoníaco, un insumo muy utilizado en distintas industrias, y el segundo es básicamente el refino de petróleo, ¿cierto? El hidrógeno que sale de la producción de petróleo. Eso ha tenido un crecimiento histórico, como se ve ahí, alrededor de un 3% anual, muy similar al crecimiento que tienen las industrias energéticas, pero si uno ve distintas proyecciones, desde las más conservadoras, como las que tiene Shell, la Agencia Internacional de Energías Renovables, o el Hydrogen Council, que es el Consejo de Hidrógeno que está de alguna forma apoyando el desarrollo del hidrógeno a nivel mundial, tenemos que las cifras pueden ser exponenciales en términos de crecimiento anual. Muy similar a lo que nosotros vimos hace 10, 15 años con el crecimiento exponencial que iba a tener la energía solar, o que iba a tener la energía eólica, y que todas las proyecciones incluso se quedaron cortas. Hoy en día, al menos en Chile, la penetración de energía solar fotovoltaica y eólica ha ido por encima de cualquier curva que nosotros hubiésemos proyectado 10, 15 años atrás, cuando estábamos discutiendo la famosa ley de energías renovables del año 2007. Por lo tanto, creemos que acá se abre un enorme espacio donde Chile, evidentemente por las características que tiene, que ya comentaremos más adelante, puede tomar un espacio importante en suplir esa demanda de hidrógeno que va a venir en cualquiera de los escenarios que están previstos. Hay muchas preguntas que surgen respecto a estos escenarios, ¿cierto? Primero que nada, muy importante la competitividad. Nosotros siempre estamos tratando de apostar que las tecnologías se desarrollen y puedan ser competitivas, considerando todas las externalidades, es importante mencionar eso, con el resto de las opciones que tengamos que sean más contaminantes. Por lo tanto, la competitividad del hidrógeno es muy importante, en particular el hidrógeno verde producido a través de hidrólisis. ¿Cuáles van a ser los usos finales que va a tener este hidrógeno? Muy importante también, cómo podemos ir poco a poco introduciéndolo en los distintos usos energéticos finales. ¿Cuál va a ser finalmente la penetración y el porcentaje que va a tener, ¿cierto?, en el consumo total hacia el año 2030, hacia
hacia el año 2050, es una tremenda duda. Nosotros somos siempre de la idea de que en la medida de que la competitividad aumente, que los mecanismos regulatorios que vayamos implementando los países sean los adecuados, esto puede tener una curva, como decía en el gráfico anterior, incluso por sobre las mejores expectativas. Realmente va a poder, por ejemplo, el hidrógeno ayudar a descarbonizar por completo el sector de transporte. Yo creo que es un complemento muy importante a los vehículos eléctricos en base a litio, poder incorporar el hidrógeno en ciertas aplicaciones donde el litio no es eficiente, no es económicamente competitivo. ¿Cuáles van a ser las tecnologías predominantes? ¿Va a ser la electrólisis? ¿Va a ser alguna otra? Ahí va a mover también un poco las electrólisis. ¿Cuáles van a ser los drivers para la reducción de costos de la CO2? ¿Es el costo de la energía para la hidrólisis? ¿Es alguna otra materia prima? ¿Es el CAPEX del equipo para hacer la hidrólisis? Esas son cosas que también tenemos que ir viendo. ¿Cómo va a estar la infraestructura de transmisión y distribución del hidrógeno? El hidrógeno es un combustible complicado de almacenar y transportar. Nosotros somos la idea que tenemos que tratar de llevar el proceso de producción del hidrógeno lo más cerca posible del consumo, para evitar justamente los costos de transmisión y distribución. También lo vamos a ver. En fin, una serie de preguntas que creo que es muy importante en esta comisión que tengamos en mente que son los principales elementos, ¿cierto?, que van a estar en juego en los próximos años en la discusión pública y privada que se dé en torno al hidrógeno. ¿Cómo estamos nosotros abordando el tema desde Acciona? Lo primero es entender la cadena de valor. ¿Cuál es el mercado completo? ¿Cómo está estructurado el mercado de hidrógeno? Desde varios aspectos. Primero, en términos muy generales, ¿cierto?, el hidrógeno se puede producir de varias formas, algunas más contaminantes que otras, y algunas que están todavía en procesos un poco más de todavía desarrollo. La primera, ¿cierto?, es la convencional, extraer el hidrógeno de procesos convencionales de extracción de gas, que es muy contaminante. También tenemos procesos de gasificación, tenemos la electrólisis, tenemos procesos con energía solo nuclear, termoquímicos, fotoquímicos y biofotólisis. Estos últimos están todavía en investigación muy primaria, en particular algunos estudios con alga, etcétera. Pueden ser muy interesantes, pero todavía les queda un largo track record para desarrollar. Una vez que se produce el hidrógeno, ¿cómo lo almacenamos? Básicamente en tres estados: gaseoso, líquido y sólido. El hidrógeno es un combustible que ocupa mucho volumen, hay que comprimirlo a grandes presiones para obtener volúmenes que sean manejables y administrables, que es uno de los grandes desafíos, como conseguir contenedores de hidrógeno que sean seguros y que sean con el suficiente contenido energético. Y finalmente las aplicaciones, y ahí tenemos muchísimas aplicaciones. Tenemos aplicaciones directamente de potencia, de energía, donde el hidrógeno se utiliza para generar a través de un proceso ya sea con motores, o un proceso de celdas de combustible, electricidad directamente. También tenemos el hidrógeno directamente como combustible, que se puede inyectar directamente en vehículos. De hecho, hay en Chile hoy en día un proyecto de reconversión de vehículos mineros, ¿cierto?, de camiones mineros que utilizan directamente inyección de hidrógeno en un mix con diésel en motores de combustión, que requieren autoraciones muy pequeñas. Después está directamente el hidrógeno inyectado como gas en las redes de gas. Como decía, hoy en día existe legislación en distintos países donde permiten ir mezclando poco a poco hidrógeno con gas a través de las mismas redes existentes. Hoy en día se llega hasta un 20% como máximo con las actuales redes, pero haciendo pequeñas inversiones y reconvirtiendo estas redes, se podría ir aumentando esos porcentajes para, lógicamente, garantizar la seguridad del sistema y poco a poco ir teniendo gas de cañería bajo en emisión, que es algo muy interesante y utiliza infraestructura existente. Y finalmente abajo, aplicaciones directas de hidrógeno en procesos químicos que requieren hidrógeno, como el amoníaco, por ejemplo, donde también existe una creciente demanda por este tipo de productos. Por lo tanto, vemos que el hidrógeno es tremendamente versátil, se puede utilizar de distintas formas, es un complemento muy bueno en poder descarbonizar las distintas industrias. Si esto después lo vemos a nivel de Acciona, Acciona está apostando por la producción a través de hidrólisis. Nuestro negocio core es la producción de energía renovable, y por esa energía renovable de muy bajo costo, de cero emisiones, podemos electrolizar, y con ese hidrógeno luego podemos ver las distintas aplicaciones en las cuales se puede utilizar, donde nosotros estamos enfocándonos en la generación eléctrica directamente a través de motores o a través de pilas de combustible. Si esto lo vemos a través de cuáles son los procesos más limpios o menos limpios, ahí se ve lo mismo que vimos antes, pero ya directamente utilizando las fuentes primarias de cómo se produce. Nosotros creemos que la apuesta por Chile debe ser una apuesta por hidrógeno verde basado en los recursos naturales que tenemos: viento, geotermia, hidroelectricidad, energía solar, etcétera. Eso, ser muy eficiente en la generación eléctrica, poder electrolizarlo a través de sistemas de electrolizadores, ¿cierto? Y con eso podemos obtener hidrógeno verde y también como subproducto oxígeno. O sea, estamos hablando de una producción que tanto la generación de los insumos como el producto final son absolutamente limpios. Tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno como producto final. Prácticamente es una maravilla.
tenemos que enfocarnos en lo que sí que esto sea competitivo con las otras tecnologías que estamos viendo ahí disponibles. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras de cada tecnología? Ahí también están resumidos todos los procesos con sus distintas características. Si uno se fija, por ejemplo, nuevamente en la electrólisis, que es la que nos interesa en la discusión de hoy día, tenemos de que es extremadamente limpio, cleanness level muy alto, de hecho prácticamente tiene una huella CO2 cero, pero el costo todavía sigue siendo alto. Esto es muy parecido a cómo estaba la fotovoltaica hace 10 años atrás. Era muy bueno, muy limpio, todavía era caro, había todavía que hacer un desarrollo industrial para poder obtener mayores niveles de penetración, y hoy en día la solar es la tecnología de generación más competitiva del mundo. Vemos que hay una curva de reducción de costos muy importante en los electrolizadores, tenemos que seguir trabajándola, tenemos que seguir refinando los marcos regulatorios para que esto pueda ir insertándose en los mercados, pero creemos que esto es algo que dentro de esta década debería estar resuelto, por lo tanto tenemos que estar ya pensando qué va a pasar el 2025, qué va a pasar el 2030 con las tecnologías de electrolizadores. En fin, en general, aplicaciones comerciales tienen muchas, la eficiencia es bastante alta, en fin, yo creo que si uno trata de sacar una raya para la suma de todas las distintas tecnologías, evidentemente para Chile la apuesta debería ser sin duda a promover la generación de hidrógeno verde con electrolizadores. Pues bien, aquí está eso un poco resumido, ¿cierto? Tenemos por un lado el hidrógeno gris, que es principalmente a través de métodos fósiles, ¿cierto? Tenemos el hidrógeno azul, que es a través de procesos similares, como por ejemplo a través de biocombustible y de biomasa, que requieren, eso sí, almacenar ese hidrógeno. Y aquí se están viendo en el mundo algunos proyectos de carbon capture and storage. En Estados Unidos, por ejemplo, están usando antiguas minas de sal, en Australia algunas antiguas minas de carbón, para almacenar ese hidrógeno que se produce a través de los procesos con biomasa y biocombustible, pero que requiere necesariamente el almacenamiento en algún almacenamiento que sea competitivo, y lo más competitivo hoy en día son almacenamientos naturales. En Chile también se podrían ver algunas opciones de carbon capture and storage, pero dado que tenemos extraordinariamente buenos recursos naturales, nosotros creemos que nos podemos inmediatamente saltar un paso e irnos directamente al green hydrogen. Y el green hydrogen hoy en día lo que tenemos al alcance de la mano en términos tecnológicos es la electrólisis, los procesos fotoquímicos y de fotosíntesis, como les dije, están todavía en etapas muy embrionarias, pero evidentemente la electrólisis ya está bastante más cerca del mercado para poder ser competitivo. Esto, si ustedes lo ven, es muy similar a lo que se veía con energía eléctrica. Teníamos energía eléctrica de combustibles fósiles contaminantes, teníamos la energía eléctrica proveniente de combustibles de transición como el gas natural, y hoy en día tenemos energía eléctrica proveniente de fuentes 100% renovables. Son tres etapas muy importantes que hoy en día la electrólisis ya estamos en condiciones de poder ir directamente hacia el hidrógeno verde. En términos de hidrógeno verde, ya decantando un poco, tenemos básicamente tres tecnologías para producir hidrógeno por medios eléctricos, con energía eléctrica. El método tradicional, que es el método alcalino, el método del PEM, ¿cierto?, que es la membrana de intercambio de protones, y un método que está todavía un poco más en desarrollo, que es el SOL, es la electrólisis de óxido sólido. Nosotros en Acciona creemos que la tecnología que nuevamente mejor se ajusta a las condiciones energéticas renovables es el PEM. El PEM creemos que está todavía en un estado de madurez incipiente, está avanzando, han habido muy buenos avances, y además tiene la gracia que el PEM se adapta a una generación eléctrica variable, como es la generación que proviene, ¿cierto?, de la energía solar fotovoltaica y de la energía eólica principalmente, y no requiere estar, digamos, suministrando el resto de la energía con fuentes convencionales o estar poniendo sistemas de almacenamiento de batería para poder suministrar este 4.7. Por lo tanto, la tecnología PEM se adapta muy bien a las tecnologías de energías renovables, y es lo que nosotros en Acciona estamos desarrollando. Como ven, todavía en términos del CAPEX, todavía está cara, es una tecnología que está en desarrollo, pero tenemos también bastantes estudios de curva de reducción de costos que nos llamarían a pensar de que la tecnología de PEM de aquí al año 2030 podría ser perfectamente competitiva con la producción de hidrógeno por métodos convencionales contaminantes. Aquí se ve un poco cómo es el recorrido justamente de los costos. El LECO-H, que es un término que ustedes van a escuchar bastante, es el equivalente al LECO-E de energía, que es el costo nivelado de energía, en este caso el costo nivelado de hidrógeno, que es básicamente el costo final del producto. En este caso el LECO-H se mide en dólares por kilogramo de hidrógeno producido. Hoy en día la producción con PEM a través de electrólisis está entre los 4,5 a los 6 dólares por kilo de hidrógeno. Y el objetivo es poder llegar bajo 2. Si estamos bajo 2 dólares el kilo de hidrógeno, podemos competir con hidrógeno producido por fuentes fósiles. Esa diferencia, evidentemente, tiene un recorrido importante a través del costo del insumo principal, que es la electricidad, y por
Por lo tanto, si tomamos las curvas de decrecimiento de costes de fotovoltaica o de eólica, se ve que al año 2030 ya hay perspectivas de reducción de costos importantes. Estos son números de Europa. En Chile podemos ver todavía mejores costos que lo que se están viendo en la pantalla. Y eso nos permitiría que junto con la reducción del costo de inversión de los electrolizadores, que también está disminuyendo bastante, se espera, como les decía, que el año 2030 podamos tener ya costos entre los $2,5 más o menos el kilo de hidrógeno, y hacia el año 2050 definitivamente estar muchísimo más barato que la producción de hidrógeno por fuentes tradicionales. Por lo tanto, creo que si uno lo extrapolara a Chile, donde tenemos costos, por ejemplo, fotovoltaicos aún mejores, y tenemos una eólica que en muchos casos también es mejor en costo nivelado de energía que lo que estamos viendo como promedio en Europa, realmente creo que las perspectivas que tenemos como país para ser un productor de hidrógeno son fantásticas en todas las aplicaciones. Bueno, un poco acá es básicamente lo mismo. La cantidad de horas que la planta produce, el precio de la electricidad, ¿cierto? Y el CAPEX, ya les dije, tenemos un recorrido bastante interesante que nos abre tremendas perspectivas acá en Chile lo que se puede hacer. ¿Cuáles son las aplicaciones entonces? Bueno, ya lo comentamos brevemente antes. Primero, utilizar el gas para mezclarlo con gas natural de cañería, ¿cierto? Y poco a poco ir incrementando los volúmenes, ¿cierto? Garantizando, por supuesto, la seguridad e integridad del sistema, ¿cierto? Para ir llegando a gas de red de baja emisión. Hay bastantes experiencias en el mundo al respecto. Ya se permite en algunos países, como por ejemplo España, creo que se puede llegar hasta el 12%, pero evidentemente esto a la medida que la tecnología avance, que se vaya evolucionando el desarrollo del hidrógeno, podríamos ir también viendo penetraciones más altas. Esto requiere evidentemente cambios legales, ¿cierto? Hay que permitir hacer estos mix, y hay que ir garantizando por un lado la seguridad de las redes, la seguridad de los usuarios, y también los niveles de penetración máxima que permitirían las casas de red. ¿Cuál es la gracia para Chile de esto? Es que Chile en general tiene redes de gas relativamente nuevas, ¿cierto? Son activos que todavía están operativos por varias décadas más, y evidentemente en la medida que podemos ir limpiando esas redes, ¿cierto? Con gas más limpio, es un beneficio para todas las partes. No es necesario hacer nuevas redes de distribución de hidrógeno. Segundo, energía eléctrica. Ya lo comentamos, ¿cierto? Que puede ser a través de celdas de combustible, directamente motores o turbinas de gas. Estos son tecnologías que están totalmente probadas. En particular, hoy en día, motores y turbinas de gas con uso de hidrógeno o multifuel existen con extraordinarios estados de eficiencia y desarrollo. Por lo tanto, también aquí, haciendo pequeños incrementales tecnológicos, podemos rápidamente empezar a introducir hidrógeno en aplicaciones de transporte, en aplicaciones de generación eléctrica, en aplicaciones de motores de respaldo, y también, si los costos lo dan, en aplicaciones de pilas de energía. Por lo tanto, también aquí creemos que hay que hacer un impulso fuerte a que se genere conocimiento local a través de ir incorporando el hidrógeno, como se pasa hoy en minería, pero podríamos verlo perfectamente, ¿por qué no?, por ejemplo, barcos. Chile es un país, ¿cierto?, un gran exportador de todo tipo de productos, y por lo tanto, en la medida que también podamos limpiar el CO2 del transporte, vamos a también tener una mejor posición competitiva de cara al futuro. Tercera aplicación, combustible directamente, ¿cierto? Hoy en día hay muchísimos, marcas de transporte y residencial, privado, como también transporte público, que están utilizando directamente hidrógeno en sus procesos de combustión. Nuevamente ahí se podría pensar perfectamente, si estamos hablando, por ejemplo, en flotas de transporte interurbano, hacerla a través de buses que sean con hidrógeno. Ahí también teníamos que ver todo lo que es la logística de transporte y almacenamiento de ese hidrógeno. Y finalmente, el uso directo de hidrógeno en distintas aplicaciones, pero también en Chile tenemos demanda de hidrógeno para aplicaciones petroquímicas, químicas, etc. También es un área bastante interesante. Hoy en día, lo que estamos viendo acá es que en tema de gas, que es un tema muy importante, no solamente para Chile, pero en realidad para toda Sudamérica y en Europa, sin duda alguna, es que hoy en día el blending se está utilizando hasta más o menos un 12% de hidrógeno, pero lo que vemos en el mediano plazo es que se podría llegar fácilmente a un 30%, y en el largo plazo prácticamente reemplazar la totalidad del gas natural por gas proveniente de hidrógeno verde. Y esto tiene un sinfín de beneficios. Uno, por la no dependencia, ¿cierto?, de aquellos países que tienen los yacimientos de gas, y que siempre tienen evidentemente un tremendo poder, ¿cierto?, al hacer uso de sus recursos fósiles. La producción de hidrógeno se puede hacer de forma mucho más masiva, se puede hacer in situ, se puede hacer a gran escala, se puede hacer a pequeña escala, y también porque si es a través de procesos limpios, estamos trayendo un combustible gaseoso de muy bajas emisiones.
También estamos hablando acá de las aplicaciones a través del almacenamiento, sobre todo para casos como Chile. No olvidemos que nuestra larga y extensa geografía siempre ha presentado un tremendo desafío a los sistemas eléctricos. Se trabajó muchos años, por ejemplo, en la línea Paico-Cardones, que aliviaría, ¿cierto?, el desarrollo de las renovables en el centro norte del país. Ya estamos viendo problemas de inyecciones, por ejemplo, para todo el desarrollo eólico en la zona de Michel, en la zona de la Araucanía. En fin, creo que la transmisión nunca va a ser suficiente para la cantidad de desafíos que vienen en el crecimiento y la descarbonización de nuestra matriz. Creo que en la medida que podamos hacer más inteligentes las redes, y eso significa hacer un mejor uso, por ejemplo, de poder en los horarios nocturnos utilizar energía solar para generar de noche, con almacenamiento, por ejemplo, en hidrógeno, poder tener mayor flexibilidad, etcétera, utilizando tecnologías como el hidrógeno en la medida que sean costo competitivas en almacenamiento, ya sea como se muestra ahí en Carbon Capture and Storage, en yacimiento, o directamente en estanques de hidrógeno, también se puede hacer un proceso que haga mejor uso de la infraestructura disponible, o que finalmente pueda prescindir de transmisión. Por ejemplo, en el caso de Chuquicamata, hicimos una evaluación de cuánto sería el potencial que puede haber para electrificar con hidrógeno, con un mix, cierto, diésel y hidrógeno en los camiones de Chuquicamata, que es lo que hoy en día se está trabajando en un consorcio, y se requeriría una planta fotovoltaica de 1000 megas que permitiera electrolizar la cantidad de hidrógeno necesario para suministrar a los camiones de Codelco. Por tanto, ahí tú tendrías prácticamente un círculo cerrado. Casi no dependerías de la red eléctrica porque tendrías toda la producción energética in situ, tanto de electricidad como de combustible, con la demanda mínima. Ese tipo de economía circular en torno al hidrógeno se puede lograr gracias a la flexibilidad que tiene la producción de hidrógeno, sobre todo a través de electrólisis. Bueno, ¿cuáles son los actores? Y aquí también este es el llamado, tal como decía el senador Girardi, que tenemos que atraer inversión, tenemos que ser un polo de atracción en temas de hidrógeno, tal como lo somos hoy en día en energías renovables. Ahí de alguna forma está separado el mercado en los distintos segmentos y se ven todas las principales empresas mundiales que hoy en día están trabajando en esto. Muchas empresas asiáticas, estadounidenses, europeas, en fin. Los actores más grandes del mundo hoy en día se están dando cuenta que el hidrógeno es una tremenda oportunidad y por tanto creo que también acá como Chile tenemos que ser capaces de atraer, generar un ecosistema de inversiones, de capital humano y echar a andar una industria completamente nueva que puede tener una proyección de largo plazo muy interesante. Y en concreto, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en el mundo que se está desarrollando como iniciativas que vayan de alguna forma tratando de aterrizar todos estos conceptos en proyectos concretos? Ahí se ven las principales latitudes del mundo que están haciendo cosas interesantes: Alemania, Estados Unidos, Chile, España, Corea del Sur, Japón, China y Australia. Cada país ha adoptado estrategias un poco distintas, algunas se han ido directamente a implementar proyectos pilotos, otros tienen ya por lo menos un roadmap, pero ahí se ve un poco que es algo que todavía es muy incipiente. Son pocos los actores mundiales que hoy en día se han ido sumando al desarrollo de hidrógeno. Evidentemente ahí tenemos una oportunidad de ser first movers, de ser de los primeros en el mundo que estemos entrando al tema del hidrógeno, y eso nos abre oportunidades tremendas para el desarrollo de la industria en nuestro país. En particular, la Unión Europea tiene este programa que es el Fuel Cell and Hydrogen Program, de desarrollo tanto de pila de combustible como directamente de hidrógeno, un poco tomando los mismos elementos que vimos anteriormente y tratando de apoyar al sector industrial, ¿cierto?, que vaya avanzando y desarrollando tecnologías asociadas al hidrógeno para justamente poder proveer esto no solamente a Europa, sino que al resto del mundo, tal como lo pasó con la apuesta que hizo Europa por las renovables hace 20 años atrás, cuando fueron pioneros en el desarrollo de los generadores, de paneles solares, etcétera, que hoy en día son ampliamente desarrollados a escala industrial en todo el mundo. Ahí se ve en particular qué es lo que cuáles son los proyectos que están hoy en día avanzando en Europa en distintas etapas de segmento en Europa, y en particular me voy a concentrar en dos proyectos que son los que estamos desarrollando en Acciona, principalmente el Power to Green Hydrogen en Mallorca, que es un proyecto que ya está bastante avanzado, y también brevemente les comentarles del proyecto Flamingo en Portugal. Son dos proyectos que estamos trabajando intensamente. En el caso particular de Mallorca, y ahí quizás Belén podría complementar con más detalle, básicamente Mallorca es una isla muy parecida a la que pasa a Chile, ¿cierto? Está aislada, ¿cierto? Y por lo tanto está tratando de desarrollar y reconvertir su flota de transporte de camiones, de buses de transporte, en buses que sean con hidrógeno producido in situ. O sea, que así de forma no tengan que depender de estar transportando combustibles líquidos por el mar, sino que sea todo generado y producido in situ. Y para ello nosotros en Acciona tenemos plantas fotovoltaicas en la isla, y además estamos en consorcio desarrollando un proceso a través de hidrólisis, ¿cierto? Hidrógeno que pueda ser usado tanto para directamente alimentar autobuses, como también a través de esa planta electrolizadora poder vender ese hidrógeno para otros usos industriales.
No sé si tú, Belén, te gustaría comentar un poco más el estado de avance del proyecto. Sí, sí, me escucháis bien, ¿verdad? Sí. Muy Perfecto. bien, bueno, muchísimas gracias por invitarme a la reunión. El proyecto de Mallorca aspira a ser la planta de hidrógeno más grande de toda Europa. Empezaremos la construcción en el año 2021 y hemos solicitado una suculenta subvención europea para tratar de, bueno, pues de que España represente ese proyecto de hidrógeno que consiga ser pionero para uso de movilidad, como bien ha comentado José Ignacio, movilidad de la flota de autobuses de Mallorca, que actualmente es una flota de gas natural y sería reconvertida a una flota de hidrógeno, suministro de gas natural con un porcentaje de hidrógeno elevado para necesidades térmicas de cadenas hoteleras. Mallorca es una isla muy turística, como probablemente conoceréis, y también el suministro de hidrógeno para rental cars y otro tipo de empresas que en la isla están trabajando y este mes de agosto sabremos si esa subvención europea es para este proyecto de país. Estamos trabajando este proyecto junto con Enagas, gasista española, y el Ministerio y Gobierno de España también participa en apoyo a este proyecto. Y queremos terminar la construcción y poner en marcha esta planta de hidrógeno alimentada por energía renovable, que además siente el precedente de un sistema de garantía de origen renovable, para mostrar que la alimentación de nuestra planta de hidrógeno viene de 3 plantas fotovoltaicas que están en construcción por parte de Acciona en la isla. En definitiva, es un proyecto piloto, un proyecto demostrador que nos va a permitir simular varios casos de uso del hidrógeno de manera simultánea en una isla que a día de hoy tiene un origen energético tremendamente dependiente de la península ibérica, es decir, de la zona peninsular de España, y que pasaría a tener una independencia energética gracias a la implementación del hidrógeno. Este sería, digamos, el proyecto demostrador de Acciona para traccionar de esta tecnología en España. Así es, eso es un poco el proyecto mayor, como digo, son 10 megas de electrólisis, que no deja de ser, es bastante combustible que se va a producir, todo a través de fuentes renovables fotovoltaicas, y bueno, y los usos que se ven ahí, como digo, se van a aplicar en transporte de buses, en vehículos, por ejemplo, que también sean con pila de combustible, o directamente a demanda de hidrógeno para red, para gas de red. Así que ahí van a estar 3 de los tipos de uso distintos en una sola isla, y como dice Belén, creo que es muy importante también el tema de poder independizar la isla, ¿no? Que es algo un poco nos pasa en Chile, ¿no? Somos tremendamente dependientes de combustibles importados. Creo que en la medida que podemos ir independizarnos en tener combustibles propios, como el caso de hidrógeno, nos puede dar una serie de nuevas oportunidades también. En el caso de Asia y Oceanía, hay un proyecto muy grande, que Japón lo está impulsando, que básicamente le dicen el Super Gigawatt Green Hydrogen, que quieren producir un poco parecido a lo de Mallorca, pero hay una escala gigantesca. Estamos hablando de 15 gigawatts de potencia, o sea, 15.000 megas de potencia de electrólisis para poder tener hidrógeno en Australia, que pueda ser utilizado principalmente por Japón y por otros grandes demandantes de hidrógeno en toda la costa pacífica. Es un proyecto que también estamos nosotros trabajando en consorcio con otras empresas, está bastante verde todavía, pero al menos Japón tiene un roadmap muy claro de cómo ir implementando el hidrógeno en el tiempo, con metas hacia el 2020, metas hacia el 2040, para poder ir incrementando, como se da abajo un poco, el uso de combustibles con celda combustible, pasando de 3.000 unidades en el 2017 a llegar a más de 800.000 en el 2040, es decir, una renovación de la flota tremendamente relevante con pilas de combustible para distintos usos. No sé si ahí, Belén, tú querías comentar algo más del proyecto de Australia.
Sí, yo quería comentar que no lo hemos especificado en la presentación. El hidrógeno, pensamos en Acciona que es un negocio de volumen. La planta demostradora de 10 megavatios de Mallorca es una planta ambiciosa, pero no deja de ser un primer demostrador. El proyecto de Australia o el proyecto Flamingo de Portugal son proyectos que tienen una vertiente orientada a volumen para tratar de conseguir unos precios mucho más competitivos del hidrógeno que estén orientados al suministro a la industria del oil and gas. Exacto. Bueno, finalmente, para la discusión de hoy día, ¿cierto? Yo creo que algunas experiencias por el lado más regulatorio, ¿cierto? De dónde creemos que hay que fijar y poner el foco, ¿cierto? En el trabajo regulatorio. Yo creo que primero, comentarios importantes, ¿cierto? Evidentemente yo creo que estamos todavía en una trayectoria de mejoras en la eficiencia para poder desarrollar proyectos PEM con electrólisis de gran escala. La tecnología más convencional de este Blue Hydrogen con Carbon Capture and Storage se puede hacer, pero va a ser muy caso a caso. En la medida que hayan yacimientos para almacenar hidrógeno disponible, se podría hacer. Tendríamos que en el caso de Chile empezar a ver lugares de mineras abandonadas u otras que tuvieran características, pero es más complejo, no se puede poner en cualquier lado. Después, se espera, como hablaba, el tema del transporte es un tema muy relevante. Se espera que el costo de la logística del H2O sea entre un 25 a un 50% del costo final. Por lo tanto, en la medida que nosotros podamos acercar la producción de hidrógeno a las fuentes de consumo, evidentemente ese costo va a ser mucho menor y nos va a permitir también poder competir con las otras fuentes convencionales de hidrógeno. Por lo tanto, mucho foco en el transporte y en ese sentido acercar la producción de hidrólisis a la demanda es clave. Evidentemente la descarbonización del transporte pesado, lo que decía, ferrocarriles, barcos, transporte de pasajeros, etcétera, va a requerir, ¿cierto?, el desarrollo masivo de este tipo de tecnología, ya sea directamente con motores de combustión que pueden usar un flex fuel o vehículos con pila, digamos, con fuel cell, pero evidentemente es parte fundamental de la decarbonización del transporte, sin duda alguna, y tenemos que tenerlo muy en ojo en los planes que tiene Chile hoy en día de electromovilidad, que creo que son fundamentales y cada día más importantes. En el corto plazo, y esto nuevamente muy parecido a la energía renovable, se requiere un impulso, ¿cierto?, del Estado para que la industria pueda de alguna forma romper esa barrera de la competitividad y poder desarrollar tecnología que está todavía, como les decía, en un estado incipiente de desarrollo, pero con curvas de reducción de costo y con curvas de crecimiento que son tremendamente interesantes, donde Chile puede jugar un rol muy relevante. Y bueno, finalmente también, y pensando un poco en la descarbonización de Chile, no olvidemos que también el hidrógeno puede ser una de las formas de poder ir acelerando la descarbonización. Nosotros vemos con muy buenos ojos que se han acelerado los planes de cierre de algunas centrales a carbón en Chile, estamos muy contentos por eso, y creo que es algo muy necesario, pero evidentemente si queremos continuar ese ritmo de reemplazo, y por un lado mantener, ¿cierto?, la inversión en energías renovables que va a tener que reemplazar esa energía, hacer un proceso intermedio de ir limpiando, por ejemplo, la generación con gas a través de esta mezcla con hidrógeno también podría ser una oportunidad muy interesante de ir bajando las reducciones de CO2 en nuestro país sector eléctrico. En términos regulatorios, yo creo que es fundamental lo que dije al principio, esto nos permite aún mayor independencia energética, no solamente del sector eléctrico, sino también nos podemos independizar de otros sectores energéticos como transporte, como producción, etcétera, a través de la generación propia de hidrógeno en Chile. ¿Cómo podemos esto impulsarlo? Nosotros creemos que hay muchísimas herramientas para poder promover esto. Una de las más potentes nuevamente es el Carbon Tax. Creemos que nuevamente Chile tiene todavía ahí un recorrido importante en poder ser más exigentes con respecto a los impuestos al carbono. Eso permitiría que nuevamente el hidrógeno pueda competir en igualdad de condiciones considerando las externalidades de las alternativas en términos de emisiones para poder así tener una mayor competitividad. Por lo tanto, Carbon Tax es una herramienta muy interesante, se ha discutido, yo sé que con varios escenarios de aquí hemos tenido conversaciones respecto a Carbon Tax, creo que es algo que no debemos fijar los brazos aún, se puede, yo creo que todavía empujar bastante por ese lado. Pueden haber otros tipos de regímenes de impuestos o incentivos que puedan permitir ir, por ejemplo, exigiendo ciertos volúmenes de gas que vayan entrando en las redes de distribución de gas natural, eso se puede hacer de forma paulatina. Nuevamente, importante garantizar, ¿cierto?, la regulación que sea en términos de calidad y seguridad de servicio para los usuarios y para las redes. Por ejemplo, incluir la incorporación de hidrógeno en la estrategia que tenemos de electromovilidad.
bien importante. Yo sé que tenemos iniciativas aisladas, pero también debería haber un plan que pensara en el transporte pesado, incorporar hidrógeno, en términos industriales, nuevamente también. Yo creo que en la medida que la industria tenga un incentivo para poder migrar hacia combustibles más limpios como el hidrógeno, esto va a permitir que empiecen a verse más pilotos y más del tipo de prueba ya in situ instalándose, como por ejemplo podría ser pilas de combustible que puedan reemplazar, o generadores de gas que puedan reemplazar generadores diésel, por ejemplo, para corte de la punta, o para aplanar demanda. Eso es algo que perfectamente la industria podría ir adoptando en la medida que tenga los incentivos. Y bueno, lo que decía al final, la conversión de plantas de ciclo combinado a hidrógeno también es una forma suave de poco a poco ir introduciendo este nuevo combustible en las distintas industrias para ir descarbonizando todos los sectores, no solamente el sector eléctrico. ¿Qué es lo que está pasando en Chile finalmente? Bueno, ya lo comentamos, ¿cierto? Descarbonización acelerada de la matriz, más demanda para fuentes renovables, eso que es algo interesante, pero tiene tremendo desafío. La penetración de esa demanda renovable está siendo principalmente a través de fuentes variables, fotovoltaica y eólica, y eso va a ejercer una tremenda demanda en nuevos sistemas de almacenamiento y en tecnologías despachables. La gracia del hidrógeno es que nuevamente es una tecnología que permite las dos cosas, permite almacenar y también permite transformar esas fuentes variables en fuentes que sean despachables 24/7 o incluso, como decía, con periodos estacionales mucho más largos que simplemente el intradiario. Y bueno, y eso está llevando que hoy en día el 20% de energías renovables que se había pensado para el 2025 por ley va a cumplirse este año. Por tanto, 5 años antes vamos a tener el nivel de penetración que estábamos esperando en 2025, y eso también ha puesto un tremendo nivel de presión en los sistemas de transmisión y distribución de electricidad. Y por lo tanto, lo que pasa es que la generación está yendo más rápida que la transmisión, y eso está poniendo una tremenda presión en eso, y por lo tanto necesitamos buscar urgente otras tecnologías que permitan, como les decía, por un lado, prescindir de las redes de transmisión para poder generar de forma local las necesidades energéticas, o también poder hacer un mejor uso de la red de transmisión existente a través de los sistemas de almacenamiento que permitan que la energía que genero de sobra durante el día la pueda soltar los sistemas durante la noche, y así utilizo las redes 24/7 y no solamente en los horarios picos. Ahí un poquito se ve cuál ha sido el crecimiento de la penetración de energías renovables en los años. La verdad es que es extremadamente impresionante. Ninguna de las proyecciones hoy en día que teníamos al 2010 vaticinaban que íbamos a tener ese nivel de penetración, principalmente fotovoltaica, como se ve en rojo, pero también eólica. Y creo que es importante el dato. Si bien uno siempre habla de promedios anuales, en torno al 20%, lo que ustedes pueden en el gráfico de la derecha es que hemos tomado algunos horarios, y se puede ver perfectamente que en algunos horarios, ya de forma bastante repetida, en las horas peak del día, 4 o 5 de la tarde, estamos teniendo sobre un 50% de generación eléctrica en Chile proveniente de fuentes renovables. 50%. Lo cual es impresionante. El Reino Unido, durante la pandemia, estuvo más de 2 meses completos sin encender una sola fuente a carbón en todo el Reino Unido. Entonces, nuevamente estamos hablando de niveles de penetración altísimos, estamos hablando ya de que definitivamente está comprobado que podemos ir prescindiendo de los fósiles, y obviamente creo que acá el hidrógeno pasa a jugar un rol fundamental si queremos llegar a niveles que ojalá vayan a llegar al 100% renovables en algún periodo en las próximas décadas. Entonces, nuevamente, aquí también quería poner un poco qué es lo que viene a futuro en términos de energía eléctrica, porque nuevamente creo que el tema del green hydrogen se basa, ¿cierto?, en tener una base de generación renovable limpia, competitiva y abundante. Y simplemente lo que quería acá ilustrar es que hoy en día, de un total de 25.764 megawatts de energía eléctrica instalados, tenemos 6.486 de energías renovables no convencionales. Si le agregamos la hidráulica que ya está instalada, son 6.233 más, o sea, tenemos casi el 50% de la capacidad instalada de alguna forma renovable, una ERMC y otra convencional, y lo que vemos que está en construcción. Hoy en día hay 5.010 megas de energías renovables convencionales en construcción. Y tenemos un pipeline de proyectos aprobados de 20.000, es decir, prácticamente podríamos instalar 25.000 megas adicionales de energías renovables que van a ir reemplazando estos 12.991 megatérmicos que hoy en día tenemos en Chile. O sea, tenemos una trayectoria para esta década de proyectos renovables competitivos, limpios, distribuidos en todo Chile, que van a permitir ser de alguna forma el corazón del desarrollo de la industria del hidrógeno basado en electrólisis verde. ¿Y esto cómo se está finalmente traduciendo en los esquemas regulatorios? O sea, hay bastantes iniciativas de cómo ir de alguna forma generando la institucionalidad en torno al hidrógeno. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que tenemos altos recursos, bajo costo de energía, eso nos va a llevar necesariamente a un bajo costo nivelado de hidrógeno, probablemente el más competitivo del mundo. Tenemos que lograr reducir el CO2 en el transporte, en la minería, en el
consumo, por ejemplo, de calefacción. No olvidemos que Chile todavía tiene una deuda pendiente con el sur de Chile de cómo limpiar la calefacción. De ahí puede entrar, por ejemplo, el gas de cañería bajo en emisiones o otras aplicaciones que pueden usar ya sea electricidad renovable o directamente hidrógeno. Y para ello, estimado, yo creo que es fundamental, tenemos que partir con una regulación simple, clara y rápida. No podemos estar 10 años armando la institucionalidad para el hidrógeno porque nos van a ganar todos los otros países que están partiendo en esto. Por lo tanto, nuevamente aquí tomando un símil de lo que pasó con las renovables no convencionales, al armar un marco regulatorio que fue muy sencillo, muy simple, muy directo, el despegue fue prácticamente instantáneo. Aquí puede pasar lo mismo. Una forma de hacerlo es, al igual que muchos países de Europa, como por ejemplo Alemania, es regular el hidrógeno producido a través de hidrólisis, que a su vez es suministrado con fuentes renovables, calificarlo como un biogás, es decir, como un combustible ERNC. Y de alguna forma eso permite que rápidamente entre en toda la institucionalidad que ya está, digamos, armada para tratar el biogás, y eso no requiere un cambio de ley, solamente requiere algunos ajustes regulatorios, decretos, algunas modificaciones que tiene que regular la Comisión Nacional de Energía, etcétera, todo súper vigilado obviamente por la SEC, y que creemos que rápidamente permitiría que nuevamente el hidrógeno producido por electrólisis a través de fuentes renovables sea calificado como RNC y pueda rápidamente ser utilizado en todos los usos que hemos estado comenzando anteriormente. Posterior a eso se pueden ir haciendo más ajustes, por ejemplo, el ajuste de poder inyectar gas a través de las redes de gas natural, etcétera. Pero evidentemente tenemos que tener un punto de partida. Creo que Chile tiene una tremenda institucionalidad energética, que es ejemplo en el mundo, digamos, que regula muy bien las renovables no convencionales, el gas de red, el almacenamiento, el transporte, y por lo tanto creemos que fácilmente el hidrógeno podría entrar en ese esquema para rápidamente ser desplegado y que nuevamente seamos un laboratorio vivo para que las empresas puedan invertir en Chile y no tengamos 10 megas en Mallorca, sino que tengamos 10 megas también en Chile, proveyendo hidrógeno para la minería, proveyendo hidrógeno para los clientes, para la movilidad, etcétera, acá en Chile, probándose, testeándose, ya sea el 2030 ya ser un combustible totalmente competitivo. Eso teníamos hoy día, estimado presidente, esperamos que esto alimente una muy fructífera discusión. Bueno, muchas gracias, muy interesante, José. Yo creo que la comisión está en lo correcto al impulsar esto como una... Yo pienso que esto puede ser una de las estrategias centrales del desarrollo de Chile en los próximos 10 años. Yo tengo una sola diferencia. Mirando los procesos de desarrollo tecnológico, creo que esto va a ser mucho más rápido de lo que está planificado y lo que está modelado. Porque acá la revolución exponencial de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, van a revolucionar la química, van a revolucionar las células fotovoltaicas, van a revolucionar la capacidad de eficiencia de las células fotovoltaicas, que hoy día están en 22, 23%, van a llegar a 50%. Y todos estos procesos que están vinculados a la generación de hidrólisis también. O sea, hace 5 años atrás nadie hablaba de hidrólisis y hace 10 años nadie no hubiera pensado. Cuando nosotros hace 10 años atrás le decíamos que había que hacer un Chile solar, se reían de nosotros porque estaba a $200 el mega. Hace 10 años. Hoy día está a $29 y va a estar en 5 años más en $10 y en 15 años va a estar en $5, costo marginal cero. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que anticiparnos, porque lo que se están haciendo como proyecciones, yo creo que son proyecciones que son muy conservadoras, porque además la inversión que va a haber a nivel mundial en estas tecnologías producto del calentamiento global y la necesidad de salir a una era postcarbónica van a ser gigantescas. Ya los chinos están haciendo inmensas inversiones, pero todos los países del planeta las están haciendo. Entonces, la evolución de esto y el acompañamiento de los desarrollos en otras disciplinas, yo insisto, como la inteligencia artificial, la química, la nanotecnología, la biotecnología, van a hacer que estos procesos tengan un aceleramiento que es disruptivo. Y por lo tanto, yo pienso que en el 2030 nosotros no vamos a estar en 70% de nuestra energía renovable, sino que vamos a estar en 100% de generación renovable. Y creo que Chile tiene una potencialidad no solamente de uso, a reemplazar su transporte, su industria, su calefacción, sino tiene un potencial exportador, porque paradojalmente el norte mira Asia, porque está frente al Pacífico, pero la energía eólica que tiene los mayores potenciales a nivel mundial mira el Atlántico y mira Europa. Y yo estoy seguro que ya Alemania tiene un programa de desarrollo y nosotros debiéramos mirarlo, tienen un desarrollo los alemanes con Marruecos.
para suministrar hidrógeno a partir de la energía solar del desierto Sahara, pero ese desierto es menos irradiado, tiene problemas geopolíticos de seguridad, pero ya los alemanes están pensando en eso. Y yo creo que a futuro tú vas a tener barcos o grandes transportes también a hidrógeno que van a transportar en sus motores de hidrógeno, van a transportar hidrógeno. Entonces, a mí me parece que hay que mirar esto y que Chile no, la idea nuestra es cómo nosotros nos situamos no detrás de estos procesos, sino vamos liderando estos procesos y vamos no solamente desarrollando la capacidad de generar energía solar y hidrógeno, sino cómo vamos siendo capaces de estar en la punta de la innovación de la energía, de la tecnología, del desarrollo científico. El problema hoy día, y ustedes lo saben muy bien, no tenemos doctores en esta materia, no tenemos expertos, son muy pocos, y es tal vez la apuesta que tenemos que hacer de capital humano, de desarrollo, y si queremos hablar de reconversión en serio, tal vez de los recursos que el gobierno y se han acordado con el Congreso, estos 12.000 millones, debería haber ahí una cantidad de recursos justamente por una reconversión económica en el sentido de la sustentabilidad y de hacerse cargo de la crisis y del el aporte que Chile le puede hacer a la humanidad. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que avancemos en esto y yo creo que esta comisión tiene que proponerle al presidente Piñera, que yo de verdad lo sé que está él muy genuinamente interesado, proponerle una política, pero también avanzar en ciertas normativas de ir generando ya un cierto chasis de capacidad justamente de generar incentivos para esto. Incentivos, pero también, yo creo, desincentivos al uso de las energías fósiles, porque esto también ayuda. O sea, nosotros tenemos un precio y un impuesto a la energía fósil, al carbono, que está muy por debajo de lo que debería ser. Deberíamos llegar a, algunos dicen $30, el precio real son $50 por tonelada. Deberíamos generar incentivos que ya la industria minera, particularmente, y las grandes industrias consumidoras de energía intensiva, tengan que tener un componente de su energía solar, en el caso del norte, y una cantidad de agua desalada, porque aquí no hemos hablado de un segundo tema. El costo de las energías fósiles de solares no solamente van a permitir generar hidrógeno, donde el componente más importante es la energía solar o la energía eólica, sino van a permitir todo el desarrollo de un potencial para Chile único de desalación. Y eso, la desalación se va a poder hacer también con hidrógeno a futuro o directamente con energía. Entonces, tenemos que avanzar en esto. Y yo creo que la Comisión de Energía y Futuro pueden hacer un gran aporte en ese sentido. No sé si hay preguntas, Yana, está el senador Coloma, no sé quién más está, no los veo a todos, pero no sé si tienen preguntas. Está el senador Elizalde, está, no veo, hasta Francisco Chaguán también, no sé. Se abre la palabra un poco para que los senadores que han sido grandes entusiastas de nosotros venimos en esto hace 10 años, puedan plantear su punto de vista. Yana, que está sonriendo. ¿Sí? Presidente, primero agradecer tanto a José Ignacio como a Belén por la exposición que nos prodigaron. Y ciertamente yo estoy de acuerdo con usted en términos de que podamos avanzar en una política pública que pueda poner justamente al hidrógeno verde en el centro. Y en ese contexto, por supuesto, yo quiero, me parecen interesantes las propuestas que nos han hecho, particularmente José Ignacio, en términos de poder generar una política pública de incentivos y la posibilidad cierta de que la voluntad que ha mostrado el presidente Piñera se transforme en un libro de la energía renovable, un libro y para poder presentar esta propuesta al presidente Piñera y poder generar también desde el Congreso Nacional estímulo, ya sea a través de proyectos de acuerdo o a través de levantar el tema de la discusión pública, lo que se está haciendo acá, y quiero felicitar el trabajo que está haciendo usted, presidente, secundado por toda la comisión, para seguir avanzando en esta misma dirección. Bueno, yo creo que lo que nosotros no hemos hecho más que tomar un poco los intereses y la iniciativa y los entusiasmos de los senadores y senadoras, tanto la Comisión de Energía como de Futuro, y este tema viene hace muchos años,
y nosotros hemos ido contra la corriente, porque al principio, como señalaba, nadie creía en la energía solar y menos en el hidrógeno. Pero a mí me parece muy importante que estas comisiones apoyen esto, porque además democratiza el futuro, porque esto requiere no solamente capitales intensivos, tiene un nivel y un sentido de redistribución distinto a otro tipo de generación. Aquí se requieren técnicos, se requieren Teresa, ¿y cómo está la planta? Hola. profesionales, se requieren otras capacidades, por lo tanto, y además tiene un componente regional que es muy importante. Bueno, entonces, a mí me parece que es fundamental que nosotros podamos avanzar en una política y que dejemos ya instalados ciertos procesos legislativos en el Congreso transversales. Esto no es de izquierda ni de derecha, yo creo que tiene que ver con Proyecto País, y creo que une al mundo científico, académico, que quiero señalar que en la última reunión tuvimos cerca de 30 de científicos representantes de todas las universidades chilenas, y yo creo que veamos cómo podemos perseguir y avanzar en esto. Presidente. Perdón. Oye, presidente. ¿Quién está? Presidente, quería saber si es posible preguntarle a Belén, presidente, sobre el proyecto en Australia, que la envergadura que tiene el proyecto es incluso más grande que todo el sistema de nuestro país. Entonces, si es posible también dentro de las posibilidades de poder preguntarles más en profundidad respecto a ese proyecto. Disculpa. Sí, está bien. Yanna tenía la palabra. Sí, no te preocupes. No, muchas gracias por la exposición de José Ignacio, y tal como lo decía el presidente también, fue muy interesante el encuentro de la semana pasada en este desafío de unir el esfuerzo de dos comisiones, de la Comisión de Minería y Energía y de los desafíos para el futuro. Yo quisiera, presidente, que insistir en la necesidad de poder invitar a la Corfo. Creo que cuando uno mira lo que hemos sido capaces de construir como país desde el punto de vista de la energía solar, no podemos desconocer el esfuerzo que desde la Corfo también se ha venido generando desde el Centro de Energías Renovables, luego el Comité Solar e Innovación Energética, que es lo que conocemos en el día de hoy. Entonces, cuando uno mira los informes anuales del Comité Solar e Innovación Energética, vemos que también hay un esfuerzo muy significativo en temas de hidrógeno. Está ahí, por ejemplo, el estudio de mercado para el hidrógeno en Chile, el potencial de hidrógeno en regiones de Atacama y de Antofagasta, por eso el especial interés desde nuestra región. Entiendo que está también nuestro colega, el senador Rafael Provence. Entonces, creo que sería importante que esta comisión pudiera conocer de parte del vicepresidente de la Corfo cuál es el estado en el que se encuentran el día de hoy los comités de Corfo en general, pero particularmente el Comité Solar e Innovación Energética, porque tal como lo decía José Ignacio, en que aquí es necesario poder agilizar las regulaciones. Y en eso, aquellos que tienen una trayectoria muy importante en los logros que hoy tenemos como país desde el punto de vista de diversificar nuestra matriz, deben también informar cuál es el estado en el que se encuentran. Nosotros no quisiéramos encontrarnos con la sorpresa en que estos comités están debilitados, que se ha ido disminuyendo su capacidad de acción. Muy por el contrario, lo que quisiéramos es ver cómo hoy día la Corfo potencia el rol de los distintos comités y particularmente del Comité Solar e Innovación Energética, que es el tema que a nosotros nos convoca. Entonces, junto con felicitar el trabajo de José Ignacio, compartir con él que es necesario agilizar las regulaciones, pero para eso tenemos que tener aliados bien estratégicos dentro del Estado, y la Corfo, a partir de lo que ya ha hecho en materia no solo de hidrógeno, sino también de innovación energética, creo que sería importante que pudiésemos tenerlo la próxima sesión, presidente. En esta comisión, no en la Comisión de Minería y Energía, pero creo que es importante, ya lo habíamos solicitado en la Comisión de Energía hace algún tiempo, y cuando dijimos con mucha claridad en que las acciones de credibilidad del Ministerio de Energía van a la baja en nuestra comisión, entonces creo que es mejor darle una oportunidad a la Corfo, a partir además de la trayectoria que ha hecho en este campus. Eso, presidente. Gracias, Yanna. No sé quién tiene la palabra. José, ¿quiere la palabra de nuevo? No sé si algún senador o senadora. Solo comentar un poco, efectivamente, el
el Ministerio está trabajando también en un marco regulatorio, están haciendo un estudio. De lo que nosotros nos hemos sido informados, todavía hay bastantes dudas de por qué, hacia dónde avanzar. A nuestro entender, el Ministerio está por la idea de avanzar de una regulación desde cero, que implicaría probablemente en el largo plazo algo que podría ser positivo, pero entendemos de que es una regulación que requiere más de 20 cambios legales, técnicos, y todos sabemos aquí en Chile lo que se demora a veces en aprobar un solo reglamento, digamos. Solo para que tengan una idea, el reglamento de servicios complementarios del sector eléctrico se demoró 7 años en ser promulgado. Y si tenemos que lidiar con más de 20 reglamentos para poder armar recién un aparataje institucional del hidrógeno, queremos que nuevamente time is of the essence acá, tenemos que acelerar, y creemos que creo que por eso nosotros recalcamos que sea simple, claro y rápido, es lo fundamental en términos regulatorios, en términos legislativos, avanzar con algo para que la pelota empiece a rodar, más que esperar una regulación perfecta que pueda demorarse 10, 15 años más. Opiniones. El senador Coloma quiere aportar algo más, un entusiasta de la energía solar y el hidrógeno. Bueno, yo le quiero agradecer a la biblioteca, tenemos una minuta que tenemos que preparar con Amelie, que está ahí, también agradecerle a ella. Nosotros vamos a seguir trabajando, no sé, José Ignacio, mándanos la presentación, y si hay comentarios que quiera hacer, nosotros la Amelie te va a mandar un poco la minuta que hemos estado trabajando en el resto de los científicos, por si quieren hacer sugerencias, recomendaciones. Es muy importante que si tienen interés en hacer propuestas de cómo avanzar, tanto en lo legislativo, los incentivos, las regulaciones, lo haga llevar a consejofuturo@senado.cl. Y eso nosotros lo vamos a incorporar como aporte de ustedes, así como están universidades y hay otros centros. ¿Les parece? Perfecto. Pues yo le agradezco. No sé ahora, Julio, parece que Amelie tiene la palabra. Antes de eso había una pregunta del senador Chaguán a la señora Belén Linares. Ok. Sobre los 15.000 megas de desarrollo del proyecto Australia. Señora Linares. Disculpad. Perdonad, he perdido la cobertura y no he podido alcanzar a escuchar la pregunta. No sé si podéis repetir, por favor. La pregunta del senador Francisco Chaguán decía relación con el proyecto que están desarrollando en Australia. Según don José Ignacio Escobar, sería más de 15.000 megawatts. Sí, el proyecto... Chaguán, información al respecto. Sí, perdonad, he escuchado la pregunta previamente, pero luego ha habido una ronda de comentarios y no he alcanzado a responder. Bien, el proyecto de Australia es un proyecto que tiene un volumen efectivamente considerable y que tiene dos fases. Una primera fase que pretende la generación masiva de renovables en Australia, con las cifras que se han comentado, y la segunda fase es la que incorpora la producción de hidrógeno para generación de amonia. El amonia es un derivado del hidrógeno que efectivamente también se utiliza para todo el mercado de los fertilizantes y que a día de hoy tiene una demanda muy considerable, pero que tiene un origen no renovable. En la fase 2 de generación de hidrógeno, el volumen que se está considerando alcanza al autoconsumo de todo lo que es Australia, pero está fundamentalmente orientado al reto del transporte del hidrógeno hacia la zona de Asia-Pacífico. Como ha comentado José Ignacio, el gran reto de este proyecto, que a día de hoy lideran en consorcio, por un lado, dos empresas de utilities renovables australianas, participan dos fondos de inversión europeos y el fabricante de aerogeneradores Vestas, danés, por la parte de la generación eólica. En Acciona estamos incluidos en este equipo de trabajo, estamos valorando la oportunidad porque nos parece que el reto
de poder conseguir un precio de hidrógeno transportado a la zona de Asia-Pacífico, pues es clave para el concepto. En Europa, el proyecto Flamingo en Portugal es semejante, tiene un volumen menor, es 1 gigavatio planteado, pero tiene conceptualmente es semejante porque lo que pretende es no solo trabajar el autoabastecimiento del propio país, que es Portugal, donde se centra en la zona de Sines la producción de hidrógeno, sino la exportación por barco hasta el puerto de Rotterdam para poder digamos, alimentar las necesidades de hidrógeno del norte de Europa. Es decir, que buscando hubs de generación renovable que tengan recursos naturales, es decir, una renovable barata y que sean capaces de poner el coste de un hidrógeno producido barato, pero que cumplan el reto del transporte marítimo y del transporte por carretera. Y ahí es donde está el gran reto de estos proyectos. A día de hoy en Acciona vemos la generación de hidrógeno como una generación in situ. Las renovables son distribuidas, pero la generación de hidrógeno hoy la vemos en el cliente. Sin embargo, estos dos proyectos, el de Australia y el de Portugal, además de buscar el volumen para reducir el precio, buscan desarrollar tecnologías de transporte a precio. Es un poco el por qué estamos en Acciona tratando de unirnos a estas iniciativas también, que son iniciativas muy orientadas a las empresas locales, pero que bueno, Acciona no deja de tener una presencia también importante en Oceanía y también en Portugal. Y por eso queremos trabajar con ellos para bueno, pues desarrollar este concepto del transporte del hidrógeno y exportación del hidrógeno, como comentaba el senador, más allá del simple, que ya es complicado de por sí, autoabastecimiento del país. Comentarios. Bueno, yo le agradezco tanto a nuestros dos representantes de... ¿Sí? No, perdón. Sí, quería agregar el tema del capital humano que usted mencionó. Yo creo que en el desarrollo solar y eólico en Chile, el desarrollo del capital humano y la creación de empleos que ha generado el sector es tremendo. Hoy en día el sector renovable está empleando casi 60.000 personas, que creo que es un componente que, sobre todo si estamos hablando de una recuperación verde de nuestro país, evidentemente la generación de empleo de alta especialización, de largo plazo, que además hay talentos portables, ¿cierto? Sobre todo en temas tan vanguardistas como el hidrógeno, puede ser tremendamente relevante. Para que tenga una referencia, senador, cuando construimos la planta solar fotovoltaica del Romero, más del 60% de los trabajadores de la planta eran o rumanos, o polacos, o portugueses, de cualquier lado menos de Chile. De hecho, me acuerdo que la presidenta Bachelet fue en algún momento a la visita y nos dijo, pero aquí nadie habla castellano, ¿no? Gracias a Dios eso se pudo revertir a través de distintas iniciativas con la Corfo, iniciativas con institutos de formación técnica en distintos lugares, en distintas universidades, se ha logrado revertir. Y hoy en día las plantas solares, las últimas que estamos construyendo hoy día una planta en Calama, estamos construyendo en Diego Almagro, estamos construyendo eólicas en Renaico, estamos hablando de que el nivel de empleabilidad local es solo el 75%. Por lo tanto, se hizo una reconversión muy importante de fuentes laborales para el caso del norte de mineros, que se reconvirtieron a renovables, y en el caso del sur de gente temporera, ya sean actividades forestales o agrícolas, que han hecho de las renovables una nueva fuente de trabajo, como le digo, mucho más estable y más de largo plazo, y por tanto también creo que la oportunidad laboral de generar empleos de calidad en torno al hidrógeno es gigantesca. Eso, hermano. Bueno, yo pienso que eso es un desafío que deberíamos también conversar con el Ministerio de Ciencia, con los programas de becas, que justamente Chile tiene que generar capital humano en todas las áreas, ciencias sociales, yo evidentemente siempre creo que es fundamental, ciencias básicas, pero tenemos que ir en tecnología y en ciencia aplicada a nichos. Y evidentemente hoy día todo el tema de renovable, de hidrógeno es una prioridad nacional, como por ejemplo también la biotecnología asociada a vacunas y a otras necesidades urgentes que vamos a tener. Yo creo que Chile no puede estar exento. No sé,
sigamos avanzando en esto. Tal vez una buena recomendación la que hace Yanna, Julio, de invitar el próximo lunes a Corfo, y podríamos invitar a los encargados de las becas y al Ministerio de Ciencia un poco para ir modelando y ordenando esto también desde el punto de vista del contexto de cómo se traduce eso en políticas concretas en ámbitos de las deficiencias y los cuellos de botella que tiene una política de poner a Chile en el centro del mundo. O sea, no vamos a ponernos en el centro del mundo sin financiamiento, sin capital humano, sin incentivos gubernamentales. Todas estas políticas en el mundo entero, si no tienen capital en su inicio, capital financiado por las sociedades, por los estados, no funcionan. Funcionan, el mundo privado después puede transformar en buenos negocios y puede articular, pero si no hay una apuesta país importante, esto no se va a poder desarrollar aun cuando uno tenga la mejor disposición de los entes privados para poder llevar adelante. Bueno, tenemos un segundo punto de la tabla. Sí, señor presidente. Amelie Kim. Amelie va a hacer una pequeña recordatorio del tema de Liberación País para efecto de fijar una reunión que había sido pedida por el senador Chaguán y por la senadora Goich, y también un punto sobre el Congreso Futuro a propósito del tema del hidrógeno, de fijar el acuerdo definitivo por parte de la Comisión, que es el tema, uno de los temas o el tema más importante de enero. Amelie. Gracias, Julio. Senadores aquí presentes, nosotros vamos a hacer en la próxima sesión de comisión una actualización sobre algunas iniciativas de Congreso Futuro y también sobre el proyecto de Liberación País que estamos trabajando con la Fundación Tribu. Esta actualización me ha sido solicitada por los senadores y la senadora de la comisión, pero será un tema para una próxima sesión cuando estén todos. Así que era solo para anunciar el temario. Y tendremos también un tema que tiene que ver con el catastro nacional solicitado por el senador de Uresti sobre las iniciativas desarrolladas desde las universidades y centros de investigación en relación al COVID-19. Así que todos esos temas serán para próxima semana: Congreso Futuro de Liberación País y Catastro Nacional de Iniciativas COVID. Gracias. Eso es todo, presidente. Entonces, Amelie, ¿tú vas a hacer una pequeña presentación? No por hoy, senador, porque faltan algunos senadores de la comisión y creo que es importante que estén, y además para no alargar más la comisión. En cuanto al tema hidrógeno, nosotros estamos coordinados con el secretario de la comisión, con Julio, con la biblioteca aquí presente, y hemos enviado una minuta y una propuesta de trabajo, y ahora esperaremos las respuestas de los distintos integrantes de la mesa para poder seguir avanzando de forma concreta y desde todos los aspectos técnicos que hay que tratar en esta iniciativa. Amelie, lo que te quiero pedir es que le envíes a todos los senadores de la comisión sí. de Futuro y la Comisión de Energía en los documentos que le vamos a mandar a los participantes, es decir, el plan de trabajo y la minuta, acta de la última reunión, y más todos los elementos que te vayan enviando todos los científicos y científicas académicos, también se los vayamos mandando a todos los senadores y senadoras, porque la idea es que todos vayan estando en línea y al día con todos los aportes y todos los... Sí. Bueno, la idea era... Lo voy a mandar. Ya preparamos el correo, está por enviarse, y vamos también a compartir una carpeta con todos para como repositorio de toda la documentación que recibamos, porque va a ser mucha. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario. ¿Algún senador o senadora? Presidente, quiero insistir en la invitación a la Corfo. No, ya lo quedamos a lo que Acordado, senadora. Lo que usted solicite en esta comisión es un mandato. Así que quedó para la próxima reunión el lunes a Corfo y además a Ciencia. Y si la senadora tiene además otra persona o otra institución, nos puede avisar a Julio y lo invitamos de todas maneras allá. Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la idea, yo quiero agradecer a la biblioteca porque elaboró la minuta un poco del acta. Yo creo que igual Marek y Felipe incorporemos lo de hoy día también a la minuta
y que José nos envíe el PowerPoint. Y Julio, mándame el PowerPoint que también presentó, por favor. Ya se los mandamos a los correos, senador. Ya están mandados. Ya. ¿Alguna otra sugerencia, opinión? Aquí Julio es como un miembro de la comisión. ¿Tiene algún...? No, nada, recordar lo que, es lo que dijo Amelie solamente, porque es sumamente importante, un tema pendiente, comunidad tribu, de Liberación País, y también lo que pidió el senador Turresti. Si sus señorías, quizás podríamos hacerlo al comienzo de la sesión de la próxima sesión. Ok. Ya pues. Entonces, avísale sí a los senadores de la comisión, pero igual ya es interesante porque estamos en un proyecto de democracia deliberativa con la Universidad de Harvard, que es un modelo súper interesante de cómo se adecuan los parlamentos y las instituciones democráticas a toda la era digital. Así que también te invitaba para que lo podamos ver en forma conjunta. Ya, le agradezco mucho y le agradezco a Acciona y a su representante. Y nos vemos el próximo lunes. Así que se levanta la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Hasta Gracias, luego a todos. Muchas gracias. Gracias, Belén. Senadora, senadores. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta luego. Adiós.